Bien, buen día, estimados amigos y amigas. En esta oportunidad quiero compartirles un breve video respecto del primer tema que nos va a abordar en este curso de clínica jurídica, sección anticorrupción, que es el referido a el método clínico y la responsabilidad social universitaria, ¿no? Ambos paradigmas o temas muy relacionados, muy vinculados en la práctica de las clínicas jurídicas, ¿no? En ese sentido, ustedes han podido revisar ya, o lo han tenido que hacer, el PowerPoint que yo les he compartido en el Paideia, que lo tienen ya subido en esta plataforma, y que menciona efectivamente que las clínicas jurídicas como tales, pues surgen a partir de una práctica de la medicina, ¿no? Una práctica de la medicina que hablaba de la resolución de problemas médicos, de salud, a través de la observación y de la práctica del día a día con el paciente, relación paciente-médico, ¿no? Esto luego es adoptado a principios del siglo XX, ¿no? En Chicago, en los Estados Unidos, como una de las prácticas que también puede ser aplicada en el ámbito del derecho, y se crea así la primera clínica del derecho en la Facultad de Derecho de Northwestern, ¿no? En 1910. ¿Qué es una clínica jurídica de acciones de interés público? Bueno, es una clínica que eh, pretende generar espacios de aprendizaje particulares, sui generis, en el cual se intenta acercar al alumno, al estudiante, no solo con el conocimiento teórico que normalmente ustedes lo han tenido y lo van a seguir teniendo en su carrera, sino sobre todo tenerles por conveniente darles una práctica que los acerque a la realidad, ¿no? ¿A través de qué? Del estudio de casos, a través de la relación de informes que intenten hacer que su trabajo de aprendizaje también contribuya al contexto social en el cual ustedes se insertan, ¿no? Entonces busca hacer una vinculación entre el ámbito universitario y el ámbito eh, comunitario. ¿A través de qué? De acciones de interés público. Y esto es lo que diferencia una clínica jurídica de acciones de interés público de lo que normalmente se conoce como consultorios jurídicos, por ejemplo. No son exactamente lo mismo. Vamos a ver por qué. Sobre todo el elemento fundamental aquí es qué se hace el litigio estratégico, que es lo que nosotros haremos en esta sección precisamente a través de los dos casos emblemáticos o dos temas emblemáticos que vamos a abordar en esta clínica y que iremos explicando, que yo ya les he dado un acercamiento en el video anterior. Pero, efectivamente, el método clínico entonces de enseñanza del derecho constituye un elemento que articula tanto la pedagogía, la práctica, la investigación y la responsabilidad social, ¿no? Estos elementos, estos cuatro elementos son fundamentales y se van a dar cuenta que lo vamos a ir practicando. Entonces hay varias dimensiones, un elemento de argumentación, porque ustedes van a tener que realizar su informe jurídico en base a argumentos jurídicos, argumentos sólidos que partan de fundamentos de hecho, pero luego también a través de problemáticas jurídicas para dar soluciones. Y también un elemento de conexión o contextualizar su trabajo con la realidad que hemos dicho a través de la intervención de amicus curiae o informes jurídicos en casos reales que pretendan, en el caso, por ejemplo, del informe referido al caso gasoducto, pues fortalecer la posición del Ministerio Público en su formulación o formalización de la investigación y posteriormente en su formulación de la acusación, ¿no? Es decir, reforzar una tesis, por ejemplo, de concepto amplio penal de funcionario público o de funcionario de facto también, ¿no? En el otro caso, bueno, fortalecer una modificación eh, legislativa en aras de tener un mejor sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en casos de corrupción, ¿no? Eh, Son casos que pretenden tener un gran impacto en la sociedad, ¿no? Un elemento transformador, por tanto, y también un elemento de servicio a la sociedad y el interés público, muy relacionado con lo que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos estos componentes y lo que decía yo, la diferencia entre litigio estratégico y litigio ordinario, que es lo que diferencia la clínica jurídica de un consultorio jurídico o de una clínica jurídica per se en sí, solamente clínica jurídica, ¿no? Eh,
¿Qué es? El litigio ordinario es, por ejemplo, cuando se abre un consultorio y nos encargamos de absolver consultas de alimentos, por ejemplo, o consultas de, eh, qué sé yo, problemas judiciales vinculados a eh, filiación o sucesiones o familia, en fin. Son temas que son importantes para la sociedad, pero que no tienen un impacto, no generan un impacto generalizado. Entonces, el litigio estratégico, por el contrario, es escoger casos sensibles, por ejemplo, casos emblemáticos de lucha contra la corrupción, como el caso gasoducto, o temas que van a tener un impacto muy significativo en la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción. Pues ahí vamos a atacar a través de informes jurídicos para modificar la ley y que esto tenga un impacto en la generalidad de casos, por ejemplo, de criminalidad empresarial, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia del litigio estratégico, que puede tener varias manifestaciones. Modificar una norma, en fin, mejorar la interpretación o reforzar la interpretación de una norma jurídica, crear conciencia en la colectividad sobre determinado tema, etcétera, ¿no? Nosotros principalmente formularemos en un caso la modificatoria de una norma penal y en el otro caso, pues, reforzar una posición, una interpretación jurídica con un enfoque de lucha contra la corrupción, de acuerdo a los tratados internacionales también en esta materia, ¿no? Y por último, mencionar también el tema de la proyección social, que definitivamente es algo que nuestra universidad por lo menos se caracteriza y creo que lidera en el país la proyección social universitaria, está dentro de nuestra actual ley universitaria, y definitivamente las clínicas jurídicas de responsabilidad social son una manifestación clara. Por tanto, creo que a partir de esto, el compromiso también nuevamente que menciono que deben tener y que espero, estoy seguro, con la confianza de que lo vamos a llevar con éxito en este ciclo, se enmarca también en todo este gran proyecto de la universidad de tener una universidad más humana, universidad humanista, se dice, ¿no? Y con vocación de ayuda a la sociedad, ¿no? Gracias.